Durante años, Ricardo vivió convencido de que su existencia era el plano perfecto de una arquitectura emocional inamovible. Su casa, una estructura de diseño contemporáneo en las afueras de la ciudad, olía siempre a café recién hecho y a lavanda, un aroma que Isabel, su esposa, mantenía con una disciplina casi ritual. En aquel entonces, Ricardo veía en el orden de su hogar un reflejo de la estabilidad de su matrimonio. Eran la pareja envidiada en las cenas benéficas y en las reuniones de antiguos alumnos, 10 años de casados, carreras profesionales exitosas y una complicidad que parecía blindada contra el desgaste del tiempo. Ricardo, un hombre de mente analítica dedicado a la consultoría financiera, solía decirse a sí mismo que el amor no era una llamarada, sino una brasa constante y bien cuidada. Isabel, con su elegancia natural y su sonrisa siempre dispuesta, era el centro de su universo, la persona en la que confiaba sin reservas. Cada mañana, antes de salir hacia la oficina, se despedían con un beso que a él le sabía a certeza, a un pacto silencioso de lealtad que no necesitaba palabras para ser validado. Sin embargo, la armonía comenzó a presentar fisuras imperceptibles, como grietas en los cimientos de una mansión que nadie se molesta en inspeccionar. El cambio no fue repentino, sino una erosión paulatina que Ricardo atribuyó inicialmente al cansancio o al estrés laboral. Fue en ese periodo cuando la presencia de Claudia, la mejor amiga de Isabel desde la universidad, se volvió omnipresente. Claudia era una mujer de una energía desbordante, pero con un matiz que a Ricardo siempre le había resultado vagamente inquietante, una tendencia a la victimización y un desprecio sutil por la estabilidad ajena. Claudia se había casado con Alberto, un hombre de negocios de carácter jovial, y ambas parejas solían compartir vacaciones y fines de semana. Pero de pronto, los planes empezaron a cambiar. Isabel pasaba cada vez más tiempo con Claudia, bajo el pretexto de que su amiga atravesaba una crisis existencial profunda. «Necesita mi apoyo, Ricardo. Alberto no la entiende, es tan frío», le decía Isabel mientras se arreglaba para otra de sus interminables cenas de chicas. Ricardo, en su nobleza, asentía y la animaba a ser una buena amiga, sin sospechar que Claudia no era el puerto de refugio de su esposa, sino la arquitecta de su perdición. La influencia de Claudia actuaba como un solvente sobre los valores de Isabel, convenciéndola de que la lealtad era una cárcel y que la adrenalina de lo prohibido era el único antídoto contra la monotonía de una vida perfecta. La sospecha no entró en el corazón de Ricardo con un estruendo, sino con un susurro frío. Fue un detalle trivial: el cambio en el patrón de seguridad del teléfono de Isabel y su reacción defensiva cuando él, inocentemente, intentó tomarlo para buscar una receta de cocina. «Es mi privacidad, Ricardo. Siento que me controlas», le espetó ella con una dureza que nunca antes había mostrado. Esa frase se quedó grabada en su mente como una advertencia. Empezó a notar que Isabel llegaba a casa con una mirada ausente, un brillo de culpabilidad disfrazado de euforia, y que sus historias sobre las noches con Claudia tenían lagunas lógicas que su mente matemática no podía ignorar. Decidió no preguntar más, no reclamar. Prefirió la observación silenciosa. Un viernes por la noche, tras decir que se quedaría a dormir en casa de Claudia después de una fiesta, Ricardo llamó al teléfono fijo de la amiga bajo un pretexto cualquiera. Alberto contestó con voz somnolienta, asegurando que Claudia estaba durmiendo y que Isabel no estaba allí, que seguramente se habría confundido de lugar. En ese instante, el mundo de Ricardo se detuvo.
El silencio que siguió a la llamada fue el más ensordecedor de su vida. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero la mente fría, buscó en Internet y contactó a una agencia de investigadores privados. No quería suposiciones, necesitaba pruebas. La reunión con el investigador, un hombre llamado Esteban de mirada cansada y pocas palabras, tuvo lugar en un café discreto de la zona industrial. «Quiero saber la verdad sin adornos», pidió Ricardo, entregando un sobre con fotos de Isabel y una lista de sus lugares habituales. Esteban asintió y comenzó un seguimiento que duraría 3 semanas. Durante ese tiempo, Ricardo vivió una doble vida. En casa era el marido atento y tranquilo, desayunando frente a la mujer que cada noche le mentía a la cara. Por dentro, era un hombre que se desangraba lentamente, consumido por la incertidumbre. El informe final llegó una tarde de martes, en un archivo digital protegido por contraseña. Al abrirlo, Ricardo sintió un golpe físico en el estómago. Las fotografías no dejaban lugar a dudas. Allí estaba Isabel, en la terraza de un hotel boutique a las afueras, riendo con una complicidad que él creía perdida. El hombre que la abrazaba y la besaba con una familiaridad hiriente no era un extraño. Era Alberto, el marido de Claudia. La traición era doble, un nudo de infidelidad que involucraba a sus círculos más íntimos. Isabel no solo lo engañaba a él, sino que lo hacía con el esposo de su supuesta mejor amiga, y lo peor de todo era la sospecha de que Claudia, en su toxicidad, era plenamente consciente de todo, o quizás incluso la instigadora de aquel juego perverso. Ricardo no gritó, no rompió nada. Se quedó mirando la pantalla del ordenador durante horas, procesando la imagen de su esposa entregada a otro hombre en una cama de hotel que él mismo podría haber pagado. En ese vacío emocional nació una resolución gélida. No se divorciaría como un hombre despechado que busca una salida rápida. Se divorciaría como un estratega que busca la justicia absoluta. Pasó las siguientes 2 semanas consultando en secreto con los mejores abogados de familia y especialistas en delitos financieros. Descubrió que Isabel había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de su cuenta conjunta para financiar sus escapadas y regalos para Alberto. Cada movimiento fue documentado. Ricardo preparó el terreno con una precisión quirúrgica, moviendo activos, asegurando propiedades y recolectando cada evidencia de la conducta desleal de su esposa. No quería solo el divorcio, quería que el mundo viera la realidad de quienes lo habían traicionado. La confrontación no sería un arrebato de ira en el dormitorio, sino un acto de revelación pública y controlada. El escenario elegido para el desenlace fue una cena de aniversario que él mismo organizó, invitando a Alberto y Claudia a su casa. Isabel, ajena al abismo que se abría bajo sus pies, se mostró encantadora, luciendo un vestido de seda que Ricardo le había regalado recientemente. Claudia y Alberto llegaron con una botella de vino caro y sonrisas ensayadas. Durante los primeros platos, la conversación fluyó con la hipocresía habitual. Ricardo observaba a Alberto, preguntándose cómo un hombre podía sentarse a su mesa y beber su vino mientras se acostaba con su esposa. La náusea era casi insoportable, pero mantuvo la compostura. «He preparado un regalo especial para todos», dijo Ricardo al momento del postre, con una voz que sonó extrañamente melódica. Se levantó y colocó 4 sobres sobre la mesa, uno frente a cada uno. «Isabel, creo que esto te interesará especialmente. Alberto, tú también encontrarás material relevante». El silencio que siguió a la apertura de los sobres fue absoluto, roto solo por el sonido del papel rasgándose.
Dentro no había tarjetas de felicitación, sino las fotografías más explícitas del informe del investigador privado, junto con copias de los extractos bancarios que mostraban los desvíos de fondos de Isabel. La cara de Isabel pasó del desconcierto a una palidez mortuoria. Claudia, al ver las fotos de su marido con su mejor amiga, emitió un grito ahogado que rápidamente se convirtió en un llanto histérico. Alberto intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atascaron en la garganta ante la mirada de acero de Ricardo. «No hay nada que decir», dijo Ricardo, poniéndose de pie con una calma que aterraba. «Mis abogados ya han presentado la demanda de divorcio. La casa está a mi nombre, Isabel, y tienes exactamente 1 hora para recoger lo esencial y marcharte». «Alberto, Claudia tiene sus propios asuntos que arreglar contigo, supongo. Mi coche me espera fuera para llevarme a un hotel. No quiero volver a veros en mi vida». Ricardo salió de la habitación sin mirar atrás, dejando tras de sí el estruendo de una amistad y 2 matrimonios saltando por los aires. Los gritos de reproche entre Claudia e Isabel se escuchaban desde el jardín, una cacofonía de traiciones cruzadas que marcaba el fin de una era. La batalla legal que siguió fue una demostración de poder y método. Ricardo no escatimó en recursos para asegurar que el acuerdo de divorcio fuera lo más desfavorable posible para Isabel. Utilizó las pruebas de la negligencia financiera para impugnar cualquier derecho a pensión compensatoria. Isabel, que había confiado en que su belleza y su capacidad de manipulación le servirían para salir airosa, se encontró atrapada en una red de evidencias irrefutables. Sus abogados intentaron apelar al sentimentalismo, pero el equipo de Ricardo respondió con fechas, horas y facturas. En el proceso, la reputación de Isabel y Alberto en su círculo social quedó pulverizada. El escándalo se filtró de manera estratégica y pronto aquellos que antes los invitaban a todos los eventos comenzaron a cerrarles las puertas. La traición no solo les costó sus matrimonios, sino también su estatus y su red de apoyo. Claudia, destrozada por la doble traición de su marido y su amiga, se convirtió en una sombra de lo que era, iniciando su propio proceso de destrucción legal contra Alberto. Ricardo observaba todo desde la distancia, con la satisfacción sombría de quien ve cómo el fuego que otros encendieron termina por consumirlos. A medida que los meses pasaban y el divorcio se formalizaba, Ricardo comenzó a experimentar una transformación interna. La casa, una vez llena de los ecos de la traición, fue vendida. Se mudó a un apartamento más pequeño, con vistas al río, un espacio que no contenía recuerdos de Isabel ni de la influencia de Claudia. El proceso de limpieza social fue riguroso. Cortó lazos con cualquiera que hubiera intentado justificar la conducta de su exesposa o que hubiera sido cómplice silencioso. La soledad, que al principio le pareció un castigo, se convirtió gradualmente en un santuario. Empezó a viajar solo, a redescubrir aficiones que había abandonado por complacer a Isabel y a disfrutar del silencio que antes tanto le asustaba. En sus reflexiones nocturnas se daba cuenta de que la venganza, aunque metódica y efectiva, no era el fin último. El verdadero triunfo no había sido quitarle el dinero a Isabel o destruir la carrera de Alberto, sino la recuperación de su propia autonomía. Había dejado de ser un personaje en la obra de teatro que otros escribían para convertirse en el autor de su propia historia. La libertad, descubrió Ricardo, tenía un sabor agridulce pero infinitamente más auténtico que la felicidad impostada de su matrimonio. A veces, en la quietud de su nuevo hogar, pensaba en el momento en que decidió contratar al investigador.
Se preguntaba si habría sido más feliz viviendo en la ignorancia, pero la respuesta siempre era un rotundo no. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado de una mentira que tarde o temprano lo habría asfixiado. Ya no buscaba la perfección en las personas, sino la coherencia. Sabía que las cicatrices de la traición nunca desaparecerían del todo, pero ahora las llevaba como una armadura. Al final del camino, la justicia que él mismo había orquestado le proporcionó no solo un cierre legal, sino una paz mental que el dinero no podía comprar. Mientras contemplaba el atardecer desde su balcón, Ricardo se dio cuenta de que el acto de venganza más grande no fue el juicio ni la exposición pública, sino su capacidad de seguir adelante, de ser feliz sin ellos y de haber tenido la fuerza necesaria para demoler una casa de espejos y construir sobre sus ruinas una vida basada en la realidad. La vida continuó su curso y el nombre de Isabel pasó a ser una nota a pie de página en su biografía. Suponía que ella y Alberto habrían intentado algún tipo de relación tras el desastre, pero los rumores sugerían que la culpa y el resentimiento social los habían separado rápidamente. Sin la mirada de los demás para validarlos, su romance prohibido perdió todo su encanto. Ricardo, por su parte, se sentía más ligero. Cada mañana, al despertar, ya no buscaba el aroma a lavanda ni esperaba la sonrisa de una mujer que no existía. Se sentía dueño de su tiempo y de su destino. El orden que ahora reinaba en su vida no era fruto de una disciplina externa, sino de una armonía interna que había conquistado a través del fuego. La libertad era, finalmente, la única recompensa que realmente importaba. Una libertad que nació de la voluntad de mirar directamente al abismo y no parpadear hasta que el abismo fuera el primero en apartar la vista.